Y así mismo vamos a estar puestos en pie, vive Dios. Le damos gracias al Señor, ¿verdad?, por esta oportunidad que nos concede de estar un día más en su casa para adorarle, para bendecirle y para glorificar su santo y bendito nombre, vive Dios. En esta mañana, tarde, ¿verdad?, que el Señor ya ha placido regalarnos, yo le voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de los Hechos, en el capítulo 3. Libro de los Hechos, capítulo 3, y vamos a leer del verso 1 al verso 10. Libro de los Hechos, capítulo 3, verso 1 al verso 10. Cuando todos lo tengan, me dan un fuerte amén. Y Dios, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole de la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Vive Jehová. Le voy a pedir a la iglesia, mi alma le alaba y le bendice, que me lleve en oración. Amantísimo Padre Celestial, Señor amado, te adoramos, mi Rey, te bendecimos, te glorificamos y te agradecemos. Te damos toda honra, toda gloria, toda alabanza, Señor amado, porque sabemos que tú tienes el poder, Señor amado, para hacer prodigios, señales y milagros. Estáblete con las bondades, Señor, para que la palabra que voy a exponer corra como ríos de agua viva, Señor, que ministre la vida de cada uno de los que estamos aquí reunidos, Señor amado, y que si tú quieres obrar una sanidad, Señor, en medio de tu pueblo, Señor amado, lo hagas en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Recibe honra, gloria y alabanza. Pueden tomar asiento. He titulado esta pequeña reflexión así mismo como dice la palabra, ¿verdad? No tengo plata ni oro, vive Dios, pero lo que tengo te doy. Nosotros como cristianos, ¿verdad?, sabemos que la oración es una prioridad para cualquier persona que desea ser usada de una manera poderosa por parte del Señor. El Señor Jesucristo nos dejó ejemplo de ello, ¿verdad? Y sabemos que el Señor también, dice la palabra, que Él se apartaba a los lugares y llorar con su papá, ¿verdad?, para pedir esa fortaleza de lo alto. Entonces, si nosotros vemos aquí que el mismo Señor Jesucristo se apartaba para tener comunión con Dios, cuánto más nosotros, ¿verdad?, que necesitamos de esa savia, que necesitamos de esa fuente que salta como ríos de agua viva para saciar nuestra alma angustiada y para poder fortalecernos. Y especialmente, amados, cuando viene la prueba o la situación difícil, lo primero que como cristianos debemos hacer es correr a los brazos amorosos del Padre, porque ahí es donde vamos a recibir esa inyección que nos va a ayudar a seguir hacia adelante y a soportar, vive Dios, la prueba por la que cada uno de nosotros estemos pasando. Entonces, cuando el creyente, vive Dios, se sumerge en la oración
la lectura de la palabra, como decía, ¿verdad?, nuestro pastor, el leer la palabra de Dios, sabemos que la palabra es viva, que la palabra es eficaz. En la palabra el Señor ha dejado promesas para que cada uno de nosotros echemos mano de esa promesa. Y cuando usted está pasando por una situación difícil, abre la palabra y ahí el Señor le fortalece. Ahí el Señor vive. Dios le recuerda que Él está contigo y que no te va a dejar ni te va a desamparar. Que Él te sostiene de su mano poderosa y que la prueba, vive Dios, que nosotros estamos pasando, por difícil que sea, hay un final para cada prueba. Y es un momento en el que Dios decide glorificarte. Pero muchas de las veces, amado, pasamos por prueba o situación difícil y esa prueba se alarga y se alarga y se alarga. Y nosotros, como seres humanos, pastor, a veces entramos en angustia porque queremos que Dios nos resuelva el problema en cuanto el problema viene. Pero, amado, Dios tiene un propósito en cada una de las situaciones por las que el ser humano pasa, vive Dios. Lo que nosotros debemos hacer es tener la certeza de que Dios va a contestar en su tiempo, vive Dios, y en su hora. Adoramos y bendecimos su nombre. En el pasaje que acabamos de leer, en el libro de los Hechos, en el capítulo 3 y el verso 1 dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. La hora de la oración eran las 3 de la tarde en el horario antiguo. Pero nosotros sabemos que no importa si es el horario antiguo, si es el horario presente, lo que nosotros sí debemos de saber, que a la hora de la oración, vive Dios, algo puede suceder. Que a la hora de la oración el Señor puede obrar prodigios, señales y milagros. Que a la hora de la oración, vive Dios, el Señor te puede libertar. Que a la hora de la oración el Señor te puede sanar. Que a la hora de la oración, vive Dios, el Señor puede romper cadenas, puede romper ataduras, puede dejarnos libres para que adoremos y sigamos glorificando su nombre, vive Dios. El poder de Dios se manifiesta, amado hermano, en todo tiempo y en todo lugar. Y cuando viene la gloria de Dios, lo que nosotros tenemos que hacer es glorificar por lo que Dios ha hecho en nuestra vida o por lo que Dios ha hecho en el redil donde nosotros nos congregamos. Nuestra hermana Magali testificaba, ¿verdad?, que ya un hermano tiene trabajo. ¿Y eso por qué? Porque hubo un pueblo, vive Dios, doblando rodillas y pidiendo que Dios se glorificara en estas peticiones, vive Dios, que le estaban haciendo. En la Biblia nosotros tenemos un sinnúmero de pasajes que relatan acontecimientos donde el pueblo estaba unido orando y el Señor les contestó su petición, vive Dios. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, vive Dios, y en el verso 14, adoramos y bendecimos su nombre, nos relata la palabra, ¿verdad?, cuando estaban todos unánimes juntos orando en el aposento alto, cuando el Señor les dijo a los discípulos que no se fueran de ese lugar hasta ser investidos del poder de lo alto. En Hechos 12 y en el capítulo 5 vemos un pasaje cuando Pedro es arrestado, pero dice la palabra de Dios que mientras Pedro estaba en la cárcel, los hermanos de la iglesia, vive Dios, seguían orando por él. La oración tiene poder, iglesia. La oración tiene poder y es el alimento que nosotros necesitamos para seguir creciendo y para poder ver las maravillas y los prodigios que el Señor sigue haciendo en medio de su pueblo. Porque el Cristo que nosotros predicamos es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, vive Dios. Este hombre, vive Dios, dice la palabra en el versículo 2, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Adoramos y bendecimos su nombre. Este hombre, vive Dios, estaba en el lugar correcto, pero la intención por lo cual ese hombre llegaba al templo no era la intención correcta, vive Dios. La motivación de él era una motivación diferente. Pero también nosotros sabemos, ¿verdad?,
que la palabra de Dios en el libro de Levítico, en el capítulo 21, vive Dios, y en el verso 18, vive Dios. El libro, la palabra de Dios, ¿verdad?, nos refiere que en el Antiguo Testamento, Levítico 21 y verso 18 dice: porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado. Era una ley que había en ese entonces donde una persona inmunda no podía entrar a la casa del Señor. Entonces a este cojo no nos relata la palabra si él mismo llegaba a la iglesia, vive Dios, o si alguien lo llevaba, pero él, la motivación no era venir a buscar presencia de Dios. La motivación de él era sentarse para recibir la migaja, porque a veces eso era lo que le daban para él vivir un día a la vez. Pero nosotros que hemos sido redimidos por la sangre preciosa del Cordero, a nosotros que Dios nos libertó, que Dios nos sanó, que Dios nos restauró, la motivación nuestra tiene que ser diferente cuando venimos a la casa del Señor. Nosotros tenemos que prepararnos desde antes de salir de la casa y decir: Señor, yo voy a recibir palabra. Yo, Señor, voy a dejar que tu Santo Espíritu me ministre a través de los cánticos, Señor amado, porque en mi casa yo puedo cantar lo que yo quiera, o yo puedo escuchar la alabanza que a mí más me guste, pero aquí en la casa del Señor Dios usa a sus siervos para que a través del cántico las vidas sean restauradas, para que se sigan rompiendo cadenas y ataduras. No sé cuál sea tu intención de venir al templo, pero al venir a la casa de papá es venir a pedir bendición, es pedir sanidad, liberación, es venir a entregarle nuestras cargas, vive Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Adoramos y bendecimos su nombre, Señor. Tristemente, amados hermanos, todavía hay cojos espirituales en las iglesias. Todavía hay cojos, hermanos, todavía hay ciegos, todavía hay mudos, vive Dios. Todavía hay sordos que vienen con otra motivación a la casa de papá. Vienen tan cargados, vienen tan afanados, vive Dios, que se olvidan que están llegando al lugar santísimo, donde esa carga tan grande y tan pesada que ellos tienen se la pueden entregar al Señor y salir libremente, vive Dios, y dejarle a Dios que Él obre en nuestra vida, porque Dios todavía tiene poder, pero tú y yo necesitamos creerle a Dios y entregarle, dice la palabra, nuestra carga, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, vive Dios, porque Él tiene cuidado de mí. Adoramos y bendecimos su nombre. El cojo, en el versículo 3 dice la palabra: cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba, vive Dios, que le diese limosna. El cojo estaba esperando recibir una limosna, pero jamás imaginó que lo que ese hombre iba a recibir sería mayor que una simple limosna, hermana. Esa limosna, esa migaja probablemente que él recibió, no iba a ser nada, vive Dios, comparado con lo que Dios podía darle en ese momento. Lo que él iba a recibir iba a cambiar su vida para siempre. Lo que tú y yo recibimos, vive Dios, cuando le abrimos nuestro corazón al Señor, fue algo diferente. Yo recuerdo, vive Jehová, como si fuera este día, que la primera vez que yo vine a Estados Unidos, uno de mis hermanos me invitó de vacaciones a Long Beach, y yo cuando preparé mi maleta, yo venía contenta porque dije: oh, me va a llevar a los parques, me va a llevar a los jardines, me va a llevar a conocer este lugar, oh, me voy a pasear, voy a salir del rancho, vive Dios, y voy a venir a la ciudad. Pero lo que yo no sabía, como ese cojo, vive Jehová, era que cuando yo vine para acá, mi Señor ya tenía preparado algo diferente para mí. Y era que yo iba a poder, vive Jehová, tener un encuentro personal con el Señor, vive Dios. Y que en lugar de ir a parques, que en lugar de ir a paseos, vive Dios, mi hermano a donde me llevó, vive Jehová, fue a la iglesia a buscar el Señor. Mi alma le alaba. Y yo recuerdo,
mi alma le alaba y le bendice, que cuando el predicador comenzó a exponer la palabra, parecía que el predicador me estaba diciendo: Reina Barajas, esta eres tú, mi alma le alaba y le bendice. Y cuando hicieron el llamado, yo, sin necesidad que lo sugieres o que alguien me empezara a echar porras, pásale, vamos, anímate, no, Señor. Inmediatamente fue el Espíritu que ya había estado comenzando a obrar en mi vida. Fueron las rodillas de mi hermano que no se cansaron de implorar misericordia a Dios para que esta oveja descarriada viniera a los rediles del Señor. Y tuve un encuentro personal y desde ese día, vive Jehová, hasta el día de hoy, todavía estoy en pie. Y todavía sigo orando, vive Jehová, para que otras personas que no han conocido al Señor puedan tener este encuentro personal, porque servirle a Cristo es lo mejor, vive Jehová. Entonces salí de ser coja, vive Dios, a comenzar a saltar para adorar y glorificar al Señor por lo que hizo en mi vida, vive Dios. El hombre cojo pidió conforme a su necesidad, es decir, lo que él estaba esperando que los discípulos le dieran, pero ellos traían algo diferente que él necesitaba, pero que él no se había dado cuenta. Ellos acababan de recibir la promesa que Jesús les había hecho antes de ascender al cielo. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan, mi alma le alaba y le bendice, en el capítulo 16 y el verso 7, vive Dios. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El Señor les hizo promesa de que Él se iba al cielo, pero que no los iba a dejar solos, vive Dios. Iba a enviar el Consolador, el cual iba a estar con ellos todo el tiempo, vive Jehová. Adoramos su nombre. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 1 y en el verso 8, el Señor vuelve y les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, vive Dios, y hasta lo último de la tierra. Este poder sagrado le dio Dios a Cristo la capacidad para realizar portentosos milagros de sanidad, restauración, liberación. Pero ahora, vive Dios, ese poder está en la iglesia, vive Dios. Nosotros hemos sido revestidos del poder de lo alto. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros y es el que nos lleva a toda verdad, a toda justicia. Es el que nos inquieta a testificar. Es el que nos inquieta a buscar el rostro del Señor mientras pueda ser hallado. Es el que nos pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. El que me dice: es hora de orar, es hora de leer la Biblia. Vive Dios, mi alma le alaba y le bendice. El Espíritu Santo todavía está en medio de su pueblo. Mi alma le alaba y le bendice. Nosotros tenemos que continuar con la obra. El Señor fue a preparar morada para nosotros, pero nosotros, los hijos espirituales, los que hemos recibido al Señor, somos sus pies, somos sus manos, somos sus ojos, y tenemos que ver, vive Dios, a las ovejas perdidas con los ojos espirituales que Dios nos dio. Así como nos redimió a nosotros, nosotros tenemos que tener misericordia de los que todavía están como ovejas sin pastor. Adoramos y bendecimos su nombre. El Espíritu Santo, gloria a Dios, en la presencia misma del poder de Dios, trabajando activamente a través de nosotros. No es que usted sane, no es que usted restaure, no es que usted liberte, es que usted es el vaso de honra que Dios necesita para obrar a través de él. Adoramos su nombre. Y dice la palabra de Dios: Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando, vive Dios, recibir de ellos algo, pero jamás imaginó que iba a recibir algo poderoso, algo sobrenatural, algo que sería el comienzo de su nueva vida, porque ahora ya no estaría más a la puerta del templo, sino que ahora, vive Dios, podía
adoramos su nombre. Y ahora él mismo podía venir ante la presencia de Dios y presentar su oración, presentar su petición. Mi alma le alaba. Antes nosotros, en el Antiguo Testamento, el sacerdote era el que intercedía por los pecados del pueblo. Usted y yo, después de que el Señor Jesucristo fue crucificado, nos dio esa autoridad, nos abrió la puerta para que nosotros pudiéramos entrar al lugar santísimo y hablar directamente con Dios. Mi alma le alaba y le bendice. En el versículo 6 le dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, vive Dios. Ese mismo poder le ha sido otorgado a la iglesia para que en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, todo lo torcido se enderece, todo lo débil sea fortalecido, todo lo que está estancado vuelva a fluir. Pero sabe una cosa, mi amado hermano, para que Dios nos pueda usar como vaso de honra, estos vasos tienen que estar limpios. Tenemos que despojarnos todos los días de nuestra naturaleza pecaminosa. La palabra de Dios dice, he aquí, las cosas viejas pasaron. O sea, hoy todo, mi amado hermano, es hecho nuevo. Nosotros tenemos que estar viviendo un día a la vez. Dice la palabra que el que sea santo, santifíquese más, porque sin santidad, vive Dios, nadie verá al Señor. Entonces, si queremos ser usados por el Señor, tenemos que estar a cuentas con Él todos los días, para que el Señor pueda obrar a través de nosotros. Adoramos y bendecimos su nombre. Señor, aleluya. Y tomándole por la mano derecha, vive Dios, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Escúchame bien. Fortalecidos por el poder del Espíritu Santo, Dios seguirá, hermana Magali, usando a la gente ordinaria, vive Dios, para hacer cosas extraordinarias. ¿Quién era Pedro, amado hermano? ¿Quién era Juan? Mi alma le alaba y le bendice. ¿No fue Pedro el que negó al maestro a la hora de ser arrestado? ¿No fue Juan el que tenía envidia porque él quería sentarse al lado del maestro? ¿No era ese hombre bravucón que quería acabar con aquellos que predicaban la palabra junto con ellos? ¿No era aquel que luego quería pedir que bajara fuego del cielo para destruir a sus enemigos, vive Dios? Pero sin embargo, Dios moldeó a esos hombres, Dios transformó a esos hombres, Dios revistió de poder y de autoridad a esos hombres para usarlos como vaso de honra y que ellos pudieran seguir llevando el Evangelio. Y nosotros leemos, ¿verdad?, a través de la palabra y hasta cantamos coritos, ¿verdad?, que cuando Pedro pasaba, dice, no era la sombra, ni tampoco Pedro, era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Pedro sanaba enfermos simplemente con el paso de él. Pero vuelvo y repito, no era Pedro, era que Pedro estaba revestido del poder de lo alto para obrar prodigios, señales y milagros, vive Dios. Y cosas mayores, dice el Señor, que nosotros haremos. Cosas mayores que las que el Señor Jesucristo hizo, pero tenemos que someternos a Él. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Mi alma le alaba y le bendice. Gloria a Cristo. Dios no usó a Pedro y a Juan por lo que eran, sino a pesar de lo que eran. Y si Dios usó a Pedro y a Juan, también nos puede usar a nosotros, mi Dios. Nosotros somos barro que el Señor puede moldear, y si todavía, vive Dios, hay algo que el Señor necesita sacar de nosotros, basta con decirle, Señor, heme aquí, moldéame, Señor, saca de mí todo aquello que te estorba para que puedas usarme para la honra y la gloria de tu nombre. Juan y Pedro fueron hombres que recibieron el bautismo del Espíritu Santo junto a los 120 que estaban reunidos, como dice la palabra en el libro de los Hechos, en el capítulo 1 y el verso 15, dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los que estaban reunidos eran como 120 en número. Pedro era de ese grupo, de los que estaban, vive Dios, esperando
la promesa que el Señor les había hecho. Ese regalo que ellos recibieron, amado, todavía está vigente. Todavía hay regalo para ti y para mí. Basta pedirlo, basta buscarlo, pero ¿sabes una cosa? Hay que sufrir. Hay que batallar para pedirle a Dios que nos revista de poder y autoridad. Hay que anhelarlo y hay que llorar, vive Dios. Hay que buscar el rostro del Señor para recibir la investidura del poder de lo alto. Vive Dios. Comprender la palabra nos mantiene en el camino correcto. El Espíritu de Dios es una necesidad en la vida del creyente. ¿Para qué? Para que nos use en la escuela, para que nos use en los lugares de trabajo, para que nos use en el vecindario, vive Dios, y nosotros podamos ayudar a otros a buscar el rostro del Señor y venir a los caminos de Dios. En el versículo 7 dice, tomándole de la mano derecha, se levantó y al momento se le afirmaron los tobillos. Y saltando, vive Dios, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, vive Dios. La misericordia de Dios es eterna. No importa cuánto tiempo cada uno de nosotros llevemos enfermos pidiéndole al Señor que tenga misericordia de nosotros y nos sane. No sabemos cuánto tiempo nuestros familiares o nuestros amigos lleven postrados en una cama o estén en una sala de hospital esperando ser atendidos por el médico, vive Dios. Pero tu necesidad Dios la conoce y es importante para Él. La palabra de Dios dice en el libro de Santiago, en el capítulo 4 y en el verso 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. No te quedes en la puerta, vive Dios. Acércate al altar y entrégale tu carga y pídele que tenga misericordia como tuvo, vive Jehová, misericordia de ese cojo. El libro de Proverbios 24:16 dice, 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo levanta. Si has caído, vive Dios, si ha venido una prueba a tu vida y has dejado de buscar al Señor por causa de esa prueba, vive Dios, es necesario volver a buscar el rostro del Señor. Amén. Aleluya. Dice, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de Hermosa. Y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido, vive Dios. Cuando el Señor obra un milagro en nuestra vida, amado hermano, por pequeño que sea, tenemos que testificar a otros. Tenemos que decir de cuán grandes cosas y maravillosas ha hecho Dios con nosotros, porque el testificar a otros la grandeza del Señor, vamos a hacer que la fe de esa persona aumente, vive Dios, y el Señor se va a seguir glorificando también en nuestra vida, y el Señor es el que va a poner palabra en tu boca para que le hables a las almas que están en necesidad. Adoramos y bendecimos su nombre. Todo el pueblo le vio. Tú y yo no podemos callar, amado hermano. El Señor ha hecho muchas sanidades en mi vida. Y yo recuerdo que en una vez me estaba deteniendo para testificar cuando el Señor me sanó de cáncer. Y una sierva le tocó un especial en la iglesia y me señaló, me dijo, así te dice el Señor. Yo he puesto mi mano sobre ti y tú testificarás de mí. Y desde ese momento hasta el día de hoy, cada que el Señor pone en mi boca que testifique de cómo fue el proceso que Dios me sanó de cáncer, vive Dios, lo he hecho en los hospitales, lo he hecho en el banco, lo he hecho en tantos lugares que el Señor me abre puerta para que yo pueda testificar lo que Él ha hecho en mi vida. Mi alma le alaba y le bendice. El milagro que recibió ese hombre que tenía más de 40 años, dice la palabra en Hechos 3:2, dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, pero en Hechos 4:22, vive Jehová, nos dice la palabra, dice, ya que el hombre en quien se había hecho ese milagro de sanidad tenía más de 40 años. Imagínese usted, más de 40 años sentado en los atrios sin poder entrar. Nosotros, amado,
Dios nos redimió, Dios tuvo misericordia de nosotros y es por eso que Él nos invita a entrar a su casa. Dice la palabra que es mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Adoramos y bendecimos su nombre. Nosotros, ¿verdad? El milagro que recibió ese hombre que tenía más de 40 años con esa enfermedad conduce no solo a la creencia cognitiva, sino a la adoración, al asombro y a la maravilla. Ese milagro que el cojo recibió en ese momento no fue un truco de magia diseñado para impresionar, porque recuérdense que en aquellos tiempos muchos sanaban enfermos, pero era porque invocaban a los espíritus, vive Dios. Ese milagro fue real y ese milagro nos desafía a buscar la llenura del Espíritu Santo. Nos desafía a buscar la presencia de Dios en nuestra vida para que a través de nosotros también, cuando nosotros impongamos las manos sobre los enfermos, virtud sanadora salga, vive Dios, y Dios se glorifique a través de nosotros y el enfermo sea sanado. Adoramos y bendecimos su nombre. El poder de Dios está disponible todavía. Nosotros no dictamos qué milagros el Señor puede hacer a través de nosotros o qué milagro puede hacer en la iglesia. Él es el que decide cuándo y en qué momento va a actuar y en qué momento va a obrar una sanidad en tu vida. Adoramos y bendecimos su nombre. Pero sí podemos seguir clamando, sí podemos seguir apelando a su misericordia. Dice la palabra en Romanos, vive Dios, 9:5. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. El Cristo que nosotros predicamos sigue sanando, restaurando y liberando para la honra y la gloria de su nombre. Adoramos y bendecimos su nombre. Bendito y alabado sea su nombre. Hay un himno que dice: el poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo orar siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá rendido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras constante con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrán. Y el enemigo caerá rendido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras constante con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrán. Dime Jehová, adoramos y bendecimos tu nombre, mi Señor. Adoramos y bendecimos tu nombre, mi Señor. Le damos honra, gloria y alabanza, mi Señor, en esta preciosa hora. Yo voy a hacer un llamado si alguno de ustedes necesita la oración de Jehová. Ustedes, amado hermano, que nos está mirando a través de las redes sociales, si
Si hay una petición especial, como decía nuestra hermana Magali, envíala por mensaje de texto que nosotros estaremos dispuestos, vive Jehová, a orar por ustedes. Y si aquí en la iglesia hubiese alguien que necesita la oración por fortaleza, por sanidad, vive Dios, nosotros podemos orar por ustedes, vive Jehová. Y si no hubiese nadie, el varón que está allá al fondo no quisiera pasar a recibir la oración, vive Jehová, adoramos su nombre, adoramos su nombre. Si no ha conocido al Señor, mi alma le alaba, y en este día quisiera entregarle su vida a Cristo. Hoy es el día que ha hecho el Señor. Dice la palabra: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Quiere la oración? Vive Dios. Mi alma le alaba y le bendice. Mi alma le alaba y le bendice. Mi alma le alaba y le bendice. Mi alma le bendice. Gloria a Dios. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Bendito Dios.